Hola, ¿qué tal, estudiantes? Muy buenas tardes. Pues bueno, en esta semana programé la sesión para el día lunes, aprovechando, bueno, los tiempos que nos acontecieron de estar en casa ahora. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta sesión donde vamos a trabajar pues una idea de que parece un poco pues intuitiva, pero que en el derecho internacional público suele generar confusiones entre los términos de nación, pueblo y estado, que no son lo mismo, se parecen en el lenguaje cotidiano, lo llegamos a utilizar dentro del lenguaje cotidiano, pero en el derecho internacional público opera con consecuencias distintas. Y para ubicarnos con un ejemplo pues sencillo, eh, me gusta a mí un poco ejemplificarlo, ¿no? Con casos que vemos en las noticias o escuchamos en redes sociales, ¿no? Suiza, por ejemplo, es un estado reconocido con personalidad jurídica internacional plena, pero es plurilingüe y eso quiere decir, se habla muchas lenguas ahí dentro de ese país y por lo tanto, pues reúne identidades diversas. Su nación no se explica bien si solo miramos el lenguaje o la etnia de ese lugar. En cambio, por ejemplo, en el pueblo palestino suele invocar la autodeterminación y tiene reconocimiento político internacional en distintos foros, pero la discusión sobre su estatalidad y control territorial pues ha sido históricamente compleja, al grado de que pues subimos el tema de la situación que englobaba pues con Israel, ¿no? Y por otro lado, pues hay naciones identidades nacionales muy fuertes que no necesariamente se traducen de un Estado, sino en un Estado independiente, sino como ocurre en Quebec, en Canadá o en Escocia, en el Reino Unido, donde existe identidad política propia, pero la independencia depende de reglas constitucionales internas y de su entorno internacional que también impone ciertos límites. Y así es que hoy, pues en esta sesión haremos tres, o sea, estaremos revisando tres conceptos. Primero vamos a explicar dos familias de teorías sobre nación, las teorías objetivas y las teorías subjetivas. Segundo, pues vamos a introducir la soberanía e independencia como categorías centrales dentro de, dentro de, dentro del derecho internacional público, cuidando una precisión clave, que es la soberanía no significa poder ilimitado o independencia no significa aislamiento. Y tercero, pues vamos a conectar todos esos casos internacionales que, bueno, pues recientemente han pasado o que están vigentes en los procesos de autodeterminación, tensiones territoriales, refrendos, reconocimiento, decisiones judiciales que muestran cómo el derecho intenta ordenar conflictos políticos pues graves, ¿no? Muy intensos, ¿no? Y pues empecemos con el término de nación, ¿no? La nación puede entenderse como una comunidad humana que se reconoce como tal y que comparte ciertos rasgos y muchas veces un proyecto político, ¿no? Sin embargo, la nación no es un requisito jurídico tan cerrado como los elementos del Estado que vimos en la sesión pasada. Aquí en derecho internacional público la nación importa. ¿Por qué? Porque suele ser el lenguaje de la legitimidad. ¿Quién es el nosotros? El nombre del cual se ejerce poder. ¿A quién representa el gobierno? ¿Quién invoca la autodeterminación? Y aquí aparece una tensión histórica, el ideal de un Estado para cada nación. Fue muy influyente en la modernidad, sobre todo en Europa, pero la realidad internacional muestra que existen estados que se identifican como nación-estado, estados que integran varias identidades nacionales con fórmulas plurinacionales o multinacionales,
y naciones sin Estado propio o con autonomía dentro de un Estado. Un ejemplo práctico es la de Nueva Caledonia, un territorio francés allá en el Pacífico. Busquen, o sea, cuando yo les diga busquen, siempre corroboren. ¿Qué tal si no les estoy dando bien el dato? Ustedes me pueden corregir, o ustedes ya tienen un dato más correcto, ¿no? Bueno, Nueva Caledonia ya un territorio francés allá en el Pacífico, donde se han realizado referendos sobre el estatus político y donde existen identidades diferenciadas, particularmente el pueblo indígena y Kanak. Aquí los desacuerdos sobre el cuerpo electoral, la legitimidad política del proceso y la convivencia institucional, pues han generado tensiones e incluso episodios pues graves de violencia y crisis política. Y esto ilustra que la nación pues no es solo cultura, es también poder, pertenencia, ciudadanía y reglas de decisión colectiva, ¿no? Y con esto, bueno, pues vamos a entrar con el tema de las teorías objetivas y las teorías subjetivas. Teorías objetivas de la nación, aquí las teorías objetivas intentan identificar la nación por rasgos verificables o materiales. Y en esta lógica, una nación se reconoce por elementos como territorio histórico, lenguaje predominante, cultura compartida. Esperen, déjenme ver si no hay sala de espera. Luego no veo yo. Bueno, les decía que dentro de las teorías objetivas, en esta lógica, la nación se reconoce por elementos como lo histórico, el lenguaje predominante, cultura compartida, tradición, recuerdos o memoria en común, ¿qué más? Símbolos, y en algunos enfoques también la economía o la religión, ¿no? Y un ejemplo que parece encajar al menos parcialmente es Japón, la lengua, la cultura, el, el tema de, esperen, déjenme entrar para ver si hay chicos en espera. Ok. Y dentro de del ejemplo con Japón, pues se explica bajo esta teoría objetiva de que Japón, bueno, cuenta con lengua, cultura, esta memoria histórica y que pueden presentarse como relativamente homogéneas en comparación con estados donde hay gran diversidad lingüística, pero incluso allí la idea de la homogeneidad completa es una simplificación. Y lo podemos ver un caso contrario, ¿no? Es Suiza, que si intentamos definir la nación de Suiza, pues pues solo con el criterio de la lengua, pues fracasaríamos. Está ahí el alemán, el francés, el italiano, el romanché, donde conviven dentro de un mismo estado, ¿no? Y esto muestra pues una limitación de las teorías objetivas. La vida política real rara vez coincide con un solo rasgo objetivo. Y la utilidad de las teorías objetivas es que explican por qué criterios, por qué ciertos grupos desarrollan cohesión, eh, una lengua, perdón, es que tengo aquí un gato. ¿Por qué en un solo territorio, eh, esta teoría objetiva, porque explica solamente por qué ciertos grupos desarrollan cohesión? Una lengua común facilita la educación y medios. Una memoria histórica, por ejemplo, compartida, genera pertenencia. Un territorio común crea referencias políticas, pero su riesgo es convertir esos rasgos en criterios pues excluyentes. Y aquí conviene introducir, pues bueno, un ejemplo dentro del derecho internacional público, que son los conflictos territoriales contemporáneos, los que hemos visto, que algunos estados pues han intentado justificar sus acciones políticas o territoriales apelando a la protección de poblaciones afines por lengua e identidad, como los pueblos maorí, que sin duda hemos visto esos casos, ¿no? Donde en un congreso, un parlamento,
empiezan a entonar cánticos alusivos a su etnia en protesta, ¿no? Obviamente existe tensión por tratar de cuadrar en cuestiones de nación. Y en este sentido, dentro de esta teoría, bajo estos conflictos territoriales, Estados pues, han intentado justificar estas acciones con el tema de protección a esas poblaciones afines. El derecho internacional, sin embargo, coloca límites fuertes en la prohibición del uso de la fuerza, en el uso de la fuerza, el deber de respetar la integridad, por ejemplo, territorial, que son principios que nosotros analizamos en público 1, si no mal recuerdo, en el respeto de la integridad territorial y la independencia política de otros estados, que pues lo vimos en esa resolución de las Naciones Unidas, cuando vimos los 7 principios de las relaciones internacionales entre estados, a grandes rasgos, ¿no? Obviamente tiene su nombre más completo, pero esos principios son los que rigen, trata de controlar o minimizar las tensiones bajo el enfoque de una teoría objetiva, ¿no? Y aquí dentro de la teoría objetiva, los rasgos objetivos pueden explicar pues la identidad, pero no crean automáticamente pues un derecho a la cesión, ni justifican alteraciones territoriales por afinidades culturales. Las teorías objetivas responden a la pregunta ¿qué rasgos observables unen a esta comunidad? Pero pues son insuficientes para explicar naciones cívicas o estados profundamente diversos, como el caso de Suiza, ¿no? Mientras que las teorías subjetivas, aquí la nación no se define por lo que se tiene, si es lengua, etnia o religión, sino por lo que se decide ser. Una comunidad existe como nación cuando hay conciencia de pertenencia y un proyecto político compartido, o sea, emana desde el pensamiento de su población como elemento constitutivo de un Estado. Y esta teoría es especialmente útil para entender identidades políticas dentro de estados consolidados. Y aquí el ejemplo clásico es con cierto enorme valor jurídico, es el caso de Quebec. La Corte Suprema de Canadá, al analizar la cesión, trabajó la idea de autodeterminación de ese pueblo y dejó claro que el derecho internacional no otorga en condiciones ordinarias un derecho unilateral de cesión dentro de un Estado democrático que representa pues a su población. Pero también señaló que si hubiera una voluntad democrática clara, se activan pues deberes políticos y constitucionales de negociación y ese debate pues muestra cómo una identidad nacional subjetiva suele ser intensa sin traducirse automáticamente en estatalidad independiente. Otro caso que recuerdo que fue el de Escocia, que en donde existe una identidad política sostenida y un movimiento pro independencia. Sin embargo, aquí la posibilidad de un refrendo no depende solo de la voluntad nacional, sino del marco constitucional. El Reino Unido, por ejemplo, a través de su subcorte suprema, determinó que el Parlamento escocés pues no puede legislar por sí mismo un refrendo de independencia, lo que pues desplaza el debate a la negociación política en el gobierno central. Pues para que podamos aterrizar en lo que proclama esta teoría subjetiva, y que permite obviamente diferenciar entre identidad y solución institucional es la ciudad de Cataluña, que más allá de posiciones políticas, el punto aquí es que el conflicto se ha procesado en gran medida mediante unas herramientas internas, es decir, decisiones judiciales, debates sobre su legalidad constitucional
Y más reciente, pues las medidas legislativas como la ley de amnistía vinculada en el año 2017. Y esto enseña que la cuestión nacional no se resuelve solo con la identidad con la cual se identifica, sino también se procesa con derecho interno y un cálculo a nivel institucional. Y aquí las teorías subjetivas explican muy bien naciones cívicas, identidades políticas y sobre todo proyectos comunes, pero en derecho internacional público, aun cuando la identidad pues sea real y sostenida, el salto a la independencia pues sí exige revisar un marco constitucional interno. Bueno, ya no les pasé. Eh, se suele revisar este marco constitucional interno y además los límites que imponen a nivel internacional, especialmente cuando se trata en temas de integridad territorial y el no uso de la fuerza. Y bueno, ahorita el siguiente, bueno, punto aquí dentro del derecho internacional, pues público, es los términos de nación, pueblo, soberanía e independencia, que estos términos son dos principios que conviven en tensión a través del tema de autodeterminación de los pueblos, que lo hemos escuchado en varios momentos, inclusive cuando revisábamos los principios de las relaciones internacionales, el reconocimiento a la autodeterminación de estos pueblos y sobre todo el tema de la integridad territorial de los estados. Y se acordarán de esta declaración sobre las relaciones de amistad de los años 70, donde bien ustedes hicieron una infografía como actividad donde fue adoptada por la Asamblea General y que es parte medular cuando se estudian las relaciones entre estados, porque aquí articula ambos principios y subraya la necesidad de compatibilizarlos en un marco de lo que establece nuestra Carta de las Naciones Unidas. Y esto, bueno, para que entenderlo un poco mejor, pues dentro de los contextos coloniales o de dominación, la autodeterminación se reconoce con fuerza. Por ejemplo, el caso de Timor Oriental, en la Corte Internacional de Justicia resaltó el carácter erga omnes del derecho de autodeterminación, es decir, que existe un interés jurídico dentro de la comunidad internacional. En cambio, en las sesiones dentro de estados existentes, el estándar, bueno, suele ser más restrictivo y el sistema internacional es un poco cauteloso. Teme, obviamente, que esto se llega a generar una fragmentación o que genere un conflicto armado o que existan anexiones forzadas. Aquí entra un caso de Kosovo, en donde la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 2010, concluyó que la Declaración de Independencia no violó el derecho internacional, pero eso no significa que el derecho internacional ordene el reconocimiento, ni que establezca un derecho general a separarse, sino el reconocimiento sigue siendo en gran medida pues una decisión política de los estados dentro de sus límites jurídicos. Y este bloque, bueno, pues sirve para que el estudiante intente algo central del derecho internacional público, donde no elimina, a ver, perdón, bueno, donde aquí pues no elimina el conflicto político, pero sí fija fronteras normativas sobre cómo se reclama, cómo se decide y sobre todo qué está prohibido. Y aquí entramos al término de soberanía, que en el lenguaje clásico, bueno, aquí está el caso de Timor, ya no se los pasé. Esta presentación la pueden encontrar es una pausa, ¿no? La pueden encontrar en material de apoyo, en el Subcomunidades Educa. De igual manera, estos videos o grabaciones los he estado subiendo en mi canal de YouTube. Ahí puedo ver si me visualizan o no.
Pero bueno, hay para mayor facilidad de que si no les piden el correo institucional, que para ver o descargar, ahí lo pueden encontrar en YouTube y el enlace lo compartí también en material de apoyo. Regresamos, entramos al tema de soberanía, que en el lenguaje clásico, bueno, pues soberanía es en la cualidad del poder supremo en un territorio. Pero en derecho internacional público sí conviene trabajar soberanía como autoridad y competencia jurídica, no como omnipotencia, sino tiene dos enfoques, ¿no? Donde es competente ese Estado para actuar, ¿no? Y aquí pues hay dos dimensiones. La primera pues es la soberanía interna, que es esa capacidad que tiene el Estado en organizar su poder, dictar normas, administrar su justicia, mantener las instituciones, garantizar pues un orden público y obviamente pues conducir la vida política dentro del territorio. Y su otra dimensión pues es una soberanía externa, que tiene esa capacidad de relacionarse internacionalmente sin subordinación jurídica a otro Estado. Y aquí se derivan los principios de igualdad soberana y de no intervención en asuntos internos, ¿no? Si ustedes recordarán en sus actividades, pues hasta el momento me faltan como 15 por revisar, pero de los otros que ya revisé, pues nadie ha tenido el 100% porque o nos falla algo de presentación, pero también hay un punto que no han colocado la mayoría. Un elemento dentro de los estados, cuando hablamos en el área de derecho internacional público, pues es la capacidad para relacionar o mantener relaciones internacionalmente, ¿no? Entonces, ponen territorio, ponen población, ponen poder o gobierno, pero les falta este elemento que ¿cómo se llama? En la Convención de Montevideo de 1933 lo enmarca. Y unos sí mencionaron esa convención, pero no lo colocaron. Entonces, ahí vean las sesiones, ahí les expliqué sobre esta sesión, ahí me doy cuenta que no estamos revisando y eso pues ocasiona que efectivamente se vea observable dentro de la materia, ¿no? Y bueno, ahora bien, la soberanía en el siglo XXI opera con límites muy claros: tratados, derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, responsabilidad internacional, mecanismos de solución de controversias y prohibiciones centrales como la amenaza o el uso de la fuerza. Y esto está en que creo que ni me veo. A ver, cáncer. Creo que ya me vi. Okay. Y bueno, comentaba que la soberanía, pues obviamente tiene estos límites: los tratados, el derecho internacional de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, los mecanismos de solución de controversias, responsabilidad internacional. Y bueno, hay prohibiciones centrales como la amenaza o el uso de la fuerza, y esto expresamente está contenido en su Carta de las Naciones Unidas y en el desarrollo interpretativo que todo lo acompaña, que son citados en la jurisprudencia o en las decisiones judiciales. Eh, la soberanía no es como tal aislamiento, es la vida de los estados en organizaciones. Por ejemplo, participar en regímenes como comercio internacional, en tribunales o acuerdos ambientales implica también pues aceptar reglas. Y eso no destruye su soberanía, no porque yo te restrinjo, quiere decir que ya perdiste tu soberanía. No, simplemente hay límites en el cual, pues, imagínense un estado dentro de una sociedad donde no haya límites, pues cada quien hace lo que quiere, el más fuerte, el que tenga mayor cuestión aquí
de poder militar, entonces toma lo que quiere. Entonces, todo eso, el poner límites, no es una manera de aislarlo, sino al contrario, es controlarlo. Eso no destruye su soberanía, la reconfigura como una soberanía ejercida en un entorno normativo compartido. ¿Por qué? Porque los que participan en la sociedad internacional, pues son estados que son soberanos, ¿no? Entonces, no porque yo digo y me estás limitando, quiere decir que yo pueda tener más libertad y no, entonces ya no estamos proclamando el principio de igualdad soberana, ¿no? Muchos textos constitucionales establecen que la soberanía reside en la nación o en el pueblo y eso funciona como un fundamento interno de darle legitimidad. Pero desde la óptica del derecho internacional público, la personalidad internacional del Estado se sostiene por su existencia eh, como organización efectiva y por su capacidad de asumir obligaciones y responsabilidades. Remítanse a las videosesiones pasadas, ahí hablábamos de la personalidad internacional de un Estado, ¿vale? Otro punto que se toca aquí dentro de la determinación entre nación, entre las teorías que tratan de explicar, bueno, pues el Estado, es la independencia. En derecho internacional público significa ausencia de subordinación jurídica a otro Estado. Pero aquí conviene distinguir entre independencia jurídica e independencia fáctica, ¿no? La independencia jurídica se relaciona con la realidad, control efectivo del territorio, autonomía real en las decisiones, perdón, la independencia jurídica se relaciona, perdón, con el estatus. No ser colonia, no estar bajo la administración extranjera, tener capacidad para actuar como Estado. Y la independencia fáctica se relaciona, pues, por el término fáctico con el término realidad. Un control efectivo del territorio, autonomía real de decisiones, capacidad de sostener instituciones y política exterior sin tener una coacción determinante, es decir, que Estados Unidos no me controle en la toma de decisiones, que yo tenga realmente efectivo ese control, ¿no? Y un ejemplo que podemos tener aquí, pues es la cuestión de Taiwán. Taiwán, si ustedes lo ubican en su mapita, lo van a encontrar ahí en el continente asiático, que bueno, China, si no mal recuerdo, pues siempre ha tenido ese tema, ¿no? Y si revisan su política interna, van a ver que sus principios que rigen, pues es la integridad, ¿no? Por el tema de Taiwán. Bajo, Taiwán tiene instituciones estables y un alto control interno. Y eso se debe gracias a que históricamente, si ustedes buscan la historia de Taiwán, pues fueron colonizados por ingleses. No es lo mismo ser colonizado por un español que ser colonizado por un inglés. Ya vemos la diferencia. Allá en Taiwán enfrenta pues una situación internacional compleja de reconocimiento y sobre todo pues tener presencia en los foros internacionales. Su participación en mecanismos como el APEC, que es una asociación, se me fue las siglas, pero es de comercio, se maneja con ciertas fórmulas específicas. Y dentro del debate internacional, pues gira en torno a su reconocimiento formal, en donde pues la política de que maneja o China, pues de que una sola China y limita obviamente pues cierta participación de manera independiente de Taiwán y pues obviamente se ve afectada en su participación internacional. Otro, pues es Palestina. La ONU tiene estatus solamente de Estado, observador y no miembro, desde el año 2012, lo que pues sí refleja pues un grado de reconocimiento político, jurídico, por así decirlo, a nivel internacional, aunque bueno, pues la discusión
sobre su plena estatalidad y control territorial, pues se cruza pues con condiciones de conflicto y negociación. Y lo vimos claramente apenas con el tema de Israel y Palestina, bueno, la Franja de Gaza. El tercero, pues es el Sahara Occidental, que es un caso donde la autodeterminación, la integridad territorial, la administración de su territorio se cruza desde hace décadas. Y aquí en la Corte Internacional de Justicia, ya por los años 70, sí enfatizó la autodeterminación del pueblo de ese territorio y sobre todo en años recientes, decisiones judiciales europeas han vuelto a poner el foco en el derecho del pueblo saharaui a consentir acuerdos sobre recursos y comercios que lo llegan a afectar, que la misma dinámica del Estado llega. Y aquí la independencia pues no es solo un acto declarativo, sino es un estatus jurídico, es una capacidad efectiva, eh, y pues la comunidad internacional a través del reconocimiento y reglas sobre uso de la fuerza intenta evitar que la independencia pues se fabrique, ¿no? Por hechos consumados de manera ilegal, ¿no? Y vamos a verlo a través de pues dos mini casos, los temas que estamos viendo ahorita que ya vamos a concluir y que pues aquí vamos a través de estos mini casos contemporáneos, y les digo, pues vamos a integrar los términos de nación, soberanía, independencia, pues con procesos pues contemporáneos donde la identidad nacional y el diseño institucional, pues vamos a ver que se entrelazan. Por ejemplo, el caso uno, si no conocen la bandera de Nueva Zelanda, ahí está, ¿vale? Nueva Zelanda ha tenido procesos de consulta sobre independencia y posteriormente tensiones profundas sobre su tema de legitimidad y ciudadanía política y sobre todo la estatabilidad institucional. Porque este ejemplo muestra que la autodeterminación no es solo votar, también implica acuerdos sobre quién integra quién integra esas instituciones, cómo se toman decisiones y cómo se evita la violencia y cómo se va a recausar pues un diálogo político. Y el segundo caso es el tema de allá en Nueva Guinea, Bougainville, es una región autónoma de Papúa Nueva Guinea, si no me acuerdo así se escribe. Papúa, lleva un acento ahí, pero bueno, Bougainville, una región de aquí de Nueva Guinea, celebró un referendo no vinculante en 2019 con un resultado ampliamente favorable a la independencia. Luego vino pues la fase decisiva, donde es una etapa de negociación, ratificación, su viabilidad económica y la pregunta realista de cómo sostener un Estado. Y aquí este caso de esta región de Nueva Guinea muestra una independencia fáctica. Un proyecto nacional necesita instituciones, finanzas, control territorial y sobre todo una capacidad de insertarse internacionalmente, capaz de celebrar o mantener relaciones internacionales y no solo con su tema de identidad, con este tema de estas teorías. Y bueno, ya para concluir, ya dejarlos libres en esta sesión, pequeña sesión de media hora, pues sí conviene fijar las 5 ideas que vimos a lo largo de esta sesión, que la nación, pueblo y Estado no son equivalentes. El derecho internacional público trabaja con distinciones porque de ellas dependen derechos, responsabilidades y sobre todo legitimidades. Las teorías objetivas explican rasgos compartidos. Las teorías subjetivas explican voluntad e identidad política. Y ambas ayudan, pero ninguna por sí solo crea un derecho automático a la independencia. Y la autodeterminación existe, pero conviene con integridad territorial y con el principio de no uso de la fuerza que está estructurado en nuestra Carta de las Naciones Unidas y que, bueno, posteriormente vemos, obviamente,
acuerdos que emanan a la luz de lo que proclama la Carta de las Naciones Unidas, como la Declaración de Acuerdos de Amistad, que el mantener las relaciones internacionales entre estados, donde se proclaman esos 7 principios que ya vimos en nuestra materia anterior. Soberanía es autoridad jurídica interna y externa. Está limitada por el derecho internacional contemporáneo para que esta no se convierta en la omnipotencia. Imagínense si no hay control en la soberanía de los estados, porque al final pues hay igualdad soberana, ¿no? Entonces, no porque militarmente tengas más, quieras invadir, quieras tomar por la fuerza. La independencia pues tiene el plano jurídico y plano fáctico, el reconocimiento internacional y la efectividad institucional determinan pues gran parte de la vida de un actor o de un sujeto dentro del ámbito del orden internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues los invito a que si tienen dudas, me escriban, me lo manden o no sé, las compartan. Ya se verán las dudas cuando se reflejan sus evidencias de actividades. Entonces, probablemente van a tener posteriormente, ¿no? Que tengan excelente día. Nos estaremos viendo en nuestra siguiente sesión. Recuerden que todavía seguimos con el tema de el modelo de Naciones Unidas. Las sesiones son semanales, entonces, bueno, espero que las estén viendo como equipo y vayan preparando su equipo de formación. Previo al evento, pues vamos a tener 2 semanas en donde nos vamos a preparar, vamos a ver la logística, a ajustar detalles sobre todos los temas que han visto y si es necesario podemos tener asesorías de manera, pues ya conmigo en el caso de que soy su profesora o en su defecto si tienen clases con el maestro Víctor, también podemos ajustar pues estas sesiones de asesoría para la hora de conformar o cómo participar. No hay tema, solamente acérquense como equipo, ¿vale? Que tengan excelente día y nos estaremos viendo la siguiente semana. Ya reanudamos labores mañana, así que pues estén atentos a las indicaciones de nuestras redes sociales y de nuestras autoridades. Bye.